Viene un tiempo hermoso que es la Cuaresma. ¿Sabes cuál es el sentido de ella? Acompáñanos y descubre. Hola, nos encontramos desde la parroquia San Miguel Arcángel con nuestro párroco Eric Domínguez. ¿Cómo está, padre? Buenas noches, Maite. Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios bien, con la ayuda de Dios, cuidándonos en el tema de la salud. Y bueno, tratando pues de prepararnos para la vivencia cuaresmal que se nos aproxima. Sí, padre. Este momento, este tiempo tan especial que se avecina, la Cuaresma. Queremos saber, padre, entonces, una serie de interrogantes que nos nacen a través de este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo podemos vivir en la Cuaresma precisamente hoy? Sí, Maite, te agradezco las preguntas porque quizás todos los cristianos católicos empezamos este tiempo de Cuaresma y los noticieros, las emisoras, quizás hasta los medios católicos tratan de dar algunas explicaciones y respuestas a este tiempo. Pero yo siento que es oportuno a los miembros de la parroquia y a todas las personas que verán este video a través de los medios de la parroquia, que es importante que nos detengamos no en la misma rutina de todos los años, sino que veamos un poco la importancia de la Cuaresma. Y la importancia de la Cuaresma es una preparación para la Pascua. No nos quedamos en el Cristo muerto, sino en el Cristo resucitado. Claro, para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión. Y eso significa entonces que nuevamente hacemos este ejercicio para que todos pasemos de la muerte a la vida. En resumida cuenta, la respuesta a la importancia de la vivencia de la Cuaresma es una preparación para la Pascua. Padre, este año, el año pasado también lo pudimos vivir con el tema de la pandemia, todo tan inesperado. Este año prácticamente vemos que va a venir exactamente, probablemente igual. ¿Cómo desde nuestro hogar, desde nuestras familias, en el lecho del hogar, podemos nosotros vivir y tener este encuentro con ese Jesús que va a morir, que incluso pasaremos por estos 40 días? ¿Cómo podemos hacer un poco diferente desde nuestro hogar? Yo siento, Maite, que todo se fundamenta en el tema de la iglesia doméstica. No estamos acostumbrados a vivir nuestra Cuaresma encerrados en la casa, pero siento que es oportuno que la familia entre en este ambiente cuaresmal o en este ambiente de preparación para la Pascua, porque la Cuaresma sirve a la Pascua, y es oportuno entonces que la parroquia, la iglesia, vaya dando las orientaciones para que en familia podamos vivir esto. Claro, entiendo que nos hace falta el tema de la Eucaristía, la participación en la Eucaristía y todo esto. Por supuesto, una cosa no reemplaza a la otra, pero dependiendo de la situación en la que estemos, ya en esos días santos, sí es oportuno no desconectarnos de la vivencia de la Cuaresma en familia, en casa, y sobre todo los padres nunca dejan de ser docentes para con sus hijos, así que es muy oportuno que los padres puedan transmitir en sus hogares la fe. Sí, exacto. Recordamos también que cada año vivíamos con cada viernes de Vía Crucis. Quizá este año no se vaya por las calles, pero sí, padre, la importancia del Vía Crucis cada viernes o por lo menos cada semana en este tiempo cuaresmal. Sí, yo siento personalmente que la Cuaresma, la pandemia nos ha forzado a cambiar los esquemas, ¿ve? Entonces, cómo vivir, por ejemplo, la vivencia del Vía Crucis, que no sea lo mismo de todos los años, ¿no? Aunque anualmente tratábamos de darle otro sentido al Vía Crucis, pero desde la casa, como no estamos en la calle, desde la casa, cómo vivir el tema de la pasión, referencia al viernes penitencial, ¿ve? O sea, tenemos que ser creativos, no traicionando el sentido
pero sí creo que estamos llamados a mejorarlo y a perfeccionarlo, ¿no? La iglesia tiene que renovarse. Padre, entonces, ¿cómo nos preparamos para vivir este tiempo de Cuaresma? Maite, y a todos aquellos que verán el video, siento que la iglesia es sabia en su liturgia y sobre todo en esta preparación de Cuaresma, al igual que los demás tiempos litúrgicos. Algo que es muy importante y que nos ubica drásticamente es el miércoles de ceniza. ¿Ve? Eso, eso marca y totalmente con la misma liturgia penitencial del miércoles de ceniza. Y ese día la liturgia nos marca el trípode que todos los años escuchamos. El ayuno, la oración y la limosna o la caridad. ¿Ve? Entonces es un trípode que no podemos obviar, pero siento yo que lo novedoso en esto es que está sostenido, está animado por la palabra de Dios. Porque nosotros podemos caer en la misma rutina anual, no, que Cuaresma es orar, etcétera, etcétera, etcétera. No, que la Cuaresma es ayunar los viernes, dejar de comer carne y la limosna. Bueno, entonces yo soy muy caritativo, ayudo al que puedo, ¿ve? Pero la idea no es caer en un proceso rutinario, sino que tiene que estar inspirado, animado, me gusta esa palabra, animado por la palabra de Dios. Y por eso tenemos que abrir nuestro oído, abrir nuestro corazón a la palabra para que este trípode tenga un sentido preparatorio hacia la Pascua. Nosotros no podemos hablar de Cuaresma sin Pascua. Nosotros no deberíamos de caminar la procesión del Viernes Santo con el sepulcro y no vivir la vigilia, por ejemplo. Y eso que me estoy adelantando los hechos, ¿no? Pero es este trípode que todos los años drásticamente es notado desde el miércoles de ceniza. La palabra de Dios para este tiempo de cuaresmal va siempre como dándole ese tips, esa ayuda al cristiano para más o menos poder encontrarse para el sentido pues de Cuaresma. Padre, ¿cuál sería ese objetivo para lograr una óptima Cuaresma? Sí, y es importante, Maite, que tengamos esto bien claro, porque una vez que este trípode esté animado por la palabra de Dios que vamos a escuchar las 5 semanas de Cuaresma y que vamos a escuchar en Pascua, el objetivo es precisamente nuestra propia conversión, nuestra reconciliación con Dios. O sea, nosotros en el mundo vivimos, es muy trillado esto que acabo de decir, pero en el mundo una vez que vivimos, también somos capaces de alejarnos de Dios. Entonces es un tiempo de reconciliarnos con el Señor, es un tiempo de abrir nuestro corazón a la novedad con Jesús. Y este Jesús que se está preparando para la pasión. Nosotros estamos en un tiempo difícil con el tiempo de la pandemia. Hay mucha gente que está enferma, pasando trabajo, ha tenido secuelas del COVID en su organismo, etcétera, etcétera. Entonces, es distinto este tiempo al de hace 5 años atrás o el del año pasado quizás. ¿Ve? Entonces, ha cambiado drásticamente. Y así como nuestra humanidad cambia, también cambia nuestra espiritualidad. O sea, cambia en cuanto que se nos olvida, dudamos, renegamos de la fe. Entonces es oportuno una revisión para renovar nuestro compromiso con el Señor, prepararnos para recibir la gracia de Dios en este tiempo. El año pasado, pues con todo el tema de la pandemia, hasta mucha gente vemos abarrotar iglesias, templos. El año pasado a nivel mundial nadie pudo tener ese encuentro en el templo asistiendo y demás. Recuerdo que el Papa Francisco también decía, bueno, en esa semana de Semana Santa, si no tienes pues cómo confesar tus pecados, habla con Dios en tu intimidad. Entonces, este año pues ese toque de conversión, como usted lo llama, de volver, regresar a Dios, Padre, ese valor tan grande
en este tiempo, ¿cómo entonces nosotros podríamos tener ese encuentro pese a todo este tema de la pandemia? Sí, es doloroso que celebraciones tan hermosas e importantes vividas en la parroquia por tantos tiempos, desde mi uso de razón, drásticamente no sea así, ¿ve? Entonces, volvemos al tema de la iglesia doméstica. Algo nos quiere decir Dios con la iglesia doméstica. En este caso, la parroquia es luz para su comunidad. Claro que no podemos reemplazar una cosa con la otra, pero por fuerza mayor, si estamos en cuarentena o estamos en casa, sí estamos llamados a vivencia del tiempo y no podemos pasar por alto, ¿no? Entonces es oportuno revisar el tema de iglesia doméstica, el tema de la casa, el tema de los miembros de la familia. Cuando vengamos al templo, a la Eucaristía o a las vivencias litúrgicas, debe ser un gozo para nosotros, debe ser una alegría con el encuentro de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre, ¿cuál sería la importancia de la vivencia sacramental en este tiempo de Cuaresma? Sí, Maite, mira, algo muy importante y a la vez hermoso en este tiempo de Cuaresma es que son 3 sacramentos que están presentes en el tiempo. Claro, en este tiempo de Cuaresma que nos prepara para la Pascua, como ya hemos dicho, y es el tema de la renovación de las promesas bautismales. Hemos sido bautizados, y este tiempo nos llama y nos renueva, valga la redundancia, a renovar nuestro compromiso bautismal, que lo vamos a hacer en la noche del Sábado Santo. Y es importante que cuando entre en este proceso de escalada cuaresmal, yo tenga presente que en la montaña de la escalada cuaresmal me voy a encontrar con el crucificado, por supuesto, pero tengo en mi interior que renovar esa huella de Dios que recibí cuando fui bautizado. Entonces yo renuevo mis promesas bautismales y las voy a renovar renunciando al pecado y a todas sus seducciones. Voy a renunciar a Satanás y a todas sus desobediencias, porque tengo que volverme a Dios a través de la obediencia. Eso significa entonces que una vez consciente de esto, me preparo para mi renovación bautismal. Y ese día yo debo de recordar mi bautismo, que es muy difícil, Maite, porque nos bautizaron cuando chiquito, pero la iglesia todos los años me lo recuerda. Y ahora adulto, ahora cristiano, después de las aguas del bautismo, entonces soy consciente anualmente de esta renovación. Claro, he hecho una renuncia acompañado por la palabra y por lo que ya decíamos, ese trípode fundamental e importante, oración, ayuno y limosna o caridad. Entonces es importante el tema de la renovación de la promesa bautismal. Esto tiene que estar acompañado de un sacramento muy particular y peculiar, y es el sacramento de la confesión. ¿Cuándo fue mi última confesión? Y en Cuaresma me comprometo ante Dios a pedirle perdón. Pero Maite, aquí hay algo interesante. Yo me confieso no para decir que me confesé. Yo me confieso necesariamente para recibir la Eucaristía. O sea, te das cuenta que ya aquí hay un nuevo espíritu, hay un nuevo sentir, hay una nueva vivencia. ¿De qué sirve que yo ayune dejando de comer carne si no estoy pensando en recibir a Jesús, que es lo más grande que tenemos en mi corazón a través de la Eucaristía? O sea, muchas veces los católicos perdemos el tiempo en boberías, y me perdono la expresión, en boberías o en cosas que al final no tienen el mejor sentido de esto. Yo renuevo mi compromiso bautismal porque he sido bautizado y lo hago renunciando al pecado a través del sacramento de la confesión, necesariamente. Y esto me prepara como para mi primera comunión. Para mi primera comunión yo debo estar ilusionado, debo de estar nervioso, pero no porque aquí sabrá la comunión y me dará miedo, no, sino porque estoy asombrado de recibir a Jesús.
porque he hecho un caminar, he hecho un itinerario, he hecho una renovación. Es como cuando uno va al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, físicamente te cargas de energía y empieza tu cuerpo a ejercitarse, a sentirse bien. Entonces, cuando tú dices, no, yo tengo 6 meses de ir al gimnasio, tú mismo te sientes mejor, lleno de salud, te levantas temprano, etcétera, etcétera. Bueno, así mismo es acá. Así mismo es acá. Es un proceso novedoso, pero yo tengo que caer en la cuenta de esto. Padre, la palabra de Dios para este tiempo cuaresmal es rica. ¿Cómo nos acompaña esta palabra en estos caminar de Cuaresma? Sí, tengo que partir diciendo algo. Y es, si queremos encontrar un sentido a la Cuaresma, tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Eso marcará la novedad en nosotros, porque Dios habla a través de ella. Nosotros no podemos ser soberbios en decir, no, lo que pasa es que yo sé que el primer domingo de Cuaresma es el domingo de las tentaciones y ya, pues ya. Sí, no. Tenemos que agarrar el Evangelio de Marcos y tenemos que sentarnos a ver qué sucede, a dónde es llevado Jesús, porque Jesús es llevado al desierto. ¿Qué significa entonces esta preparación en el Hijo de Dios? Si Jesús lo hace, estamos llamados nosotros a hacerlos también, porque Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos unos pobres pecadores mortales. Entonces, un acompañamiento de la palabra de Dios en todo este itinerario cuaresmal, pero aquí hay algo hermoso y es lo que yo quiero enfatizar, de que a mí no se me puede olvidar, no se me debería olvidar lo que la palabra me va diciendo procesualmente. Eso tengo que ir guardándolo en mi corazón. No significa que voy desechando lo que voy escuchando. Aquí no funciona así. ¿Cuántas veces le dice a la madre al niño, ya hiciste la tarea en tiempo de escuela, ya hiciste la tarea? ¿Y cuántas veces tiene que repetir la mamá eso al niño? Y el niño al final lo escucha, pero lo olvida. Y lo olvida tanto que no la hace. Entonces nosotros no podemos tener esa misma conducta humana frente a esto que es sagrado y espiritual. Tenemos que tener una preparación en el corazón para estar anuente a la palabra. ¿Y qué me va a decir la palabra en el segundo domingo de Cuaresma? Me llamará a la transfiguración. O sea, es todo un itinerario, una llamada, pero no se me puede olvidar que vengo del polvo, de la ceniza que se me impuso el miércoles de ceniza. O sea, el signo me acompaña y me va entrando a lo que el soplo de Dios a través de la palabra me va ofreciendo. ¿Ve? Entonces, yo quiero insistir mucho en que no desechemos la palabra. Qué triste, Maite, cuando uno se da cuenta que la gente viene al templo y viene distraída. Eso es un dolor muy grande. Eso es matar todo espíritu de Dios. Es estar de cuerpo presente, pero de alma sepa Dios en dónde. Y peor aún, el tema de la mente, el tema de la concentración, el tema de la disponibilidad. Entonces quiero hacer una llamada a abrir nuestro corazón a la palabra. El lenguaje de Jesús con Nicodemo en ese tercer domingo de Cuaresma. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Mira, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Ceniza, llamada a un cambio, transfigurado. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y Jesús nos dirá en el cuarto domingo, yo seré levantado en lo alto. Ya nos está hablando de la pasión. En miras a eso, en preparación a eso. Y esto nos llevará a la pasión. ¿De qué me voy a asombrar si me he preparado? Claro, el ser humano es el ser humano, ¿no? Entonces, aún se nos dice, se nos sopla y nos agarran descuidados. Como cuando le dice el profesor al estudiante, estudie, dice la página 5, 6, 7 del libro, que ese será el examen. El muchacho se estudia y sale fracasado. Explíqueme eso. Este es el ser humano. Entonces no podemos desechar rápidamente y fácilmente esto. Si le ocurre al muchacho en el colegio, no nos ocurra a nosotros acá. Entonces, por eso hago una llamada
un sacudir al católico, al feligrés de la parroquia y aquel que escucha este mensaje para que despertemos en esta cuaresma y vivamos el sentido profundo e importante de este tiempo, que nos prepara para la Pascua. Mira, Maite, todo esto para la montaña de la Semana Santa y la Pascua, porque en la Pascua el Señor ha resucitado, me hace partícipe de la Eucaristía, resucitado, es otro sentido, es otro sentido. Qué diferencia cuando uno llega de la calle sucio, maloriente y se baña. Y tú tienes un champú oloroso y tienes un brillo para restregarte y agarras tu toalla limpia y te secas. ¿Cómo sientes tú tu cuerpo liviano, tu cuerpo renovado porque te bañaste? Esa sensación que sentimos cuando nos bañamos, que llegamos de la calle sucios, debe de ser el sentido de nuestro corazón en la vivencia de la Pascua. Sí, Maite, ya para terminar quiero decir algo. Mira, nosotros no sabemos si durante este tiempo de Cuaresma estaremos en cuarentena los fines de semana. ¿Ve? Pero yo sí puedo acceder a esa palabra por los medios y a no perderme. Si me entristece porque me he perdido la Eucaristía, no me puede entristecer mi corazón con perder este alimento de la palabra. Tantas facilidades que tengo. Una cosa no reemplaza a la otra, estamos claros en eso. Pero una cosa es que como una cosa no reemplaza a la otra, entonces ya yo me echo y me cruzo de brazos, me acuesto en una hamaca en la casa y no sé por dónde va este sentido de la Cuaresma. Estoy llamado, si estamos en casa, a vivirlo desde la casa, pero a vivirlo seriamente, Hoy tenemos las facilidades de YouTube, de las redes sociales, del internet, hasta del celular. Solo basta la data. Y si tengo un wifi, con más razón. O sea, no hay excusa, pues. Padre, ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje que usted quiera darle a la feligresía que nos acompaña domingo tras domingo, transmisión tras transmisión, a través de todas nuestras redes sociales y las personas que se unan, del sentido de la Cuaresma en este tiempo, pues que vemos, probablemente sea un tiempo igual al del año pasado, en tiempo pandémico, desde la iglesia doméstica? ¿Qué puede usted decir? Sí, mira, yo cito a los más de 5.000 panameños que en este año de pandemia han fallecido. ¿Por qué empiezo respondiendo así? Porque quizás ellos nunca se imaginaron que iban a morir en la pandemia y en este tiempo 2020, 2021. Pero lastimosamente y tristemente ya no están. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es una oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. No la desaprovechemos. Que sea un tiempo realmente de conversión a Dios. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Ahora, yo no quiero asustar a nadie, ni intimidar a nadie, ni obligar a que vengan, no. O a que vivan esto, tampoco. Pero pongámonos a pensar. Los que han fallecido hasta esta altura nunca pensaron en fallecer. Y si vivieron la semana, hace 2 años, la Cuaresma, la vivieron y se prepararon para el encuentro con el Señor. Ya, totalmente. Pero quien no pensaba y ya no está, ¿qué pasó? O sea, es un tiempo realmente para reflexionar y un tiempo para llenarnos de esperanza. Nosotros no somos creados para la muerte, sino para la vida. Y la ceniza que nos pondrán el miércoles de ceniza es decirle, hey, recuerda que tu vida es efímera, que nos puede matar el COVID o otra enfermedad, por supuesto, pero no quiero ser trágico, repito, pero sí nos tiene que pensar, poner a reflexionar. Nuestra vida es un suspiro, es un aliento, es un soplo del Génesis. ¿Ve? Dios sopla el barro y ahí está la vida. Y asimismo el expirar nuestro aliento. Entonces es un tiempo para meditar profundamente sobre esto y prepararnos realmente.
Muchas gracias, Padre, por este espacio que ha compartido con nosotros y con las personas que se unen a través de nuestras redes sociales. Muy cierto lo que ha dicho, que en este tiempo cuaresmal, toda la preparación que debemos tener a través de la palabra de Dios que nos iluminará, y también pues reconociendo que somos hijos de Jesús, frágiles, débiles, pero aún en nuestra fragilidad, en este tiempo poder volver a aquel que nos ama. Recuerda, Maite, que Jesús es camino, verdad y vida, que Él es el camino hacia el Padre. Él nos ha mostrado y nos sigue mostrando hoy, o sea, nos mostró con su venida, pero hoy nos sigue mostrando el camino para nosotros. Lo hizo en su tiempo, hace 2000 y pico de años, pero lo hace para nosotros hoy también. Esto no es una tradición que recordamos como una película de Blancanieves y los 7 enanitos, no, es una vivencia, es una vivencia. Entonces Jesús es nuestra esperanza, es nuestro camino. Jesús es el que nos muestra el recorrido hacia el Padre, hacia la casa paterna, ¿ves? Entonces no podemos vivir sin sentido, sino que tenemos un sentido, que es Jesús. Y la pauta del Señor es la que estamos llamados a comprometernos o a buscar y a seguir. Y sobre todo en este tiempo de desesperación, de tristeza, de melancolía, hasta de depresión, ¿ves? Hasta de depresión. Sí, y en este momento pues que la humanidad vive en esta no saber qué hacer, no saber hacia dónde ir, este es el tiempo apropiado, tal como usted lo ha mencionado, de poder encontrarnos con Jesús. Así es, Maite, y que los que no lo conocen le conozcan, y los que ya le conocemos, que decimos que le conocemos, poder reafirmar nuestra fe en nuestro compromiso con Jesús. Gracias, Padre, por sus palabras. Le damos las gracias a todos ustedes que se han unido a través de esta transmisión, de este video. No olvides compartirlo, mandar este mensaje para que otras personas puedan conocer y aprender un poco más sobre este tiempo cuaresmal. Hasta pronto, Padre.